Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, pues 8:02, 7:02 en las Islas Canarias. Y como les decíamos al principio del programa, ayer pusimos un mensaje pidiendo a la gente que nos ayudara a hacer hoy este último Mañanas en Libertad de 2024. Y les preguntábamos cuál creen ellos que es la principal noticia del año. Y bueno, pues hemos recibido casi 300 respuestas de gente dando su opinión sobre ese tema, y de las 300, buenas otra vez doña Carmen Carbonell, buenas otra vez don Guillermo Díaz, pues la gran mayoría apuntan a 4 noticias distintas como la principal, ¿no? Así es, don Luis, hay otras noticias añadidas que son las que hemos recogido al final, pero ya saben ustedes que les lanzamos una encuesta todas las mañanas y en esa encuesta lo que hemos hecho es recoger las 4 opciones principales que más se han pronunciado en redes sociales, en esa pregunta que lanzábamos a la audiencia, pidiéndoles que nos ayudaran a hacer este programa, seleccionando la noticia principal de este año 2024 que hoy cerramos. Las 4 noticias principales han sido, por un lado, la victoria de Donald Trump, la corrupción del PSOE, la Dana de Valencia y el milagro argentino de Javier Milei. Si le parece, don Luis, de estos 4 temas vamos a leer una serie de comentarios. Le repetimos que hay más de 300, no hemos podido recoger todos, hemos intentado en la medida de lo posible agruparlos por temas para que don Luis vaya comentando, y comenzamos por el que más se ha repetido, don Luis, la tragedia de la Dana de Valencia. Pues vamos con ello. Comenzamos con un comentario de Marta Querol que dice: los muertos por la riada y la pésima gestión de la catástrofe. Carmen Costa nos escribe: la tragedia de Valencia y sus consecuencias, el fracaso de un Estado de las autonomías sobredimensionado y burocratizado en exceso. Alguien que se hace llamar Publius dice que un gobierno que nos masacra impuestos haya abandonado por rédito político a las víctimas de la mayor catástrofe natural de los últimos tiempos. José Castela nos escribe: la Dana y sus derivadas, la vida humana siempre por encima de cualquier otra cuestión. Alguien que se hace llamar Carlitos-165 dice que no sabe si es la principal, pero para él ha sido la más impactante y la más triste. Habla de la tragedia provocada por la riada en Valencia. No podemos olvidarnos de los valencianos, están abandonados y no podemos permitir que corran la misma suerte que los canarios que aún viven en barracones. Amelia Corral San Pedro nos dice y nos cuenta que la noticia más importante es la Dana en Valencia y la actuación de los voluntarios. Vamos con una de las habituales de este programa, Teresa S. Lázaro, que dice que lo peor, lo más trágico y grave para España ha sido la catástrofe de Valencia. @Mari Auriense nos escribe: abandono absoluto del gobierno central, autonómico y local a los afectados por la gota fría en Valencia. Pagamos impuestos estratosféricos para tener una asistencia o recursos como en Burundi. Ferran Garrido Machado dice: la riada en Valencia y el abandono que sufren poblaciones arrasadas por el agua y el barro. Pedro Díaz: el desastre de la gota fría y la gestión criminal del gobierno central. La esperanza para España ha sido la solidaridad de la ciudadanía organizada a través de asociaciones como Revuelta. Voy con alguien que se hace llamar Soliloquio Azul, que habla de la gota fría en Valencia, y atención porque hay muchas personas que se refieren a la Dana como la gota fría o la riada. Este es el comentario de Beatriz, que dice: la riada en Valencia, de Dana nada, es una riada. Juan, que se hace conocer en Twitter como @Equinox582, nos dice: sin duda la gota fría en Valencia, porque creo que todo lo ocurrido explica perfectamente en dónde, como nación, por culpa de este desgobierno, nos encontramos. Voy con un comentario de Mara Cortés, que dice: para mí la noticia más importante es la tragedia y las pérdidas, tanto humanas como materiales. Habla de la riada de Valencia, achacada al sectarismo climático y al oportunismo de un gobierno criminal que, al igual que la pandemia, ha querido sacar rédito del dolor nuevamente. Marc Remilar nos escribe en Twitter y nos dice: la ineficacia de los servicios públicos frente a una catástrofe como la Dana. Luego también la Dana nos ha dejado imágenes como, por ejemplo, la visita de Su Majestad el Rey, de Carlos Mazón y de Pedro Sánchez a Paiporta. Para Taifas, la noticia ha sido Pedro Sánchez huyendo de Paiporta. María nos dice: lo tirado que estamos pese a los impuestos que pagamos. Para mí, el desastre de Valencia dejó clarísimo
¿para qué sí y para qué no sirven nuestros impuestos? Voy con un comentario de Juante-1980. Dice: la tardanza de la actuación, pone actualización, pero entiendo que es actuación del gobierno, del ejército, en socorrer a las víctimas de Valencia por decisión política. @Colombo Duchao nos escribe: la tragedia de la última gota fría en Valencia, la ineptitud y la maldad. Y terminamos este bloque, si le parece, don Luis, con un comentario de Ronus que dice que ha sido tal el cúmulo de noticias que no sabría decir cuál, y de hecho le pasa a muchas personas que no saben elegir una única noticia, pero señala que la huida de Sánchez de Paiporta y que el rey se quedara, a él le reconcilió un poco con la monarquía, porque después de la firma de indultos, la ley de amnistía, que sé que tiene que hacerlo, pero que podría haber hecho alguna declaración, pues este gesto le pareció especialmente relevante por parte de Felipe VI. Bueno, pues parece que es el tema de la Dana de Valencia es lo que más se ha repetido en los comentarios que nos enviaron ayer los oyentes, y también parece que va ganando esa opción, aunque por poquito, en la libre encuesta que tenemos en estos momentos funcionando tanto en Twitter como en el canal de YouTube. Efectivamente, la Dana de Valencia nos ha dejado imágenes enormemente impactantes. Por supuesto, la fundamental es esa fuerza desatada de la naturaleza que cuando no se la encauza es capaz de producir unos destrozos absolutamente brutales, y que ha llenado de tanto dolor los hogares de tantas familias valencianas, ha arrasado tantos inmuebles, tantas empresas, ha acabado con tantos sueños. Pero aparte de eso, pues la Dana de Valencia nos ha dejado otras imágenes posteriores de la gestión de la catástrofe, pues que han sido enormemente reveladoras, y yo creo que han marcado un antes y un después. Y efectivamente esa huida de Sánchez de Paiporta, dejando ahí al rey, a la reina y a Mazón, pues demostrando que es un perfecto cobarde, muy chulo con los débiles, muy servil con los fuertes, y al final, enfrentado a una situación delicada, sale por patas, dejando ahí a todo el mundo. Yo creo que sí, la Dana ha roto muchas vidas y ha roto también muchas cosas y muchos conceptos que hasta ahora se podían tener. Uno de los comentarios, ese que decía: pagamos impuestos como en Alemania para tener un Estado que nos atiende como en Burundi, pues refleja bastante bien cuál es en estos momentos el estado de ánimo de muchos valencianos. Vamos con otro de los temas citados como la noticia del año por nuestros oyentes. Don Luis, el efecto Milei en Argentina es uno de los comentarios más repetidos en redes sociales. También hay quien, como Pedro I el Cruel, decía que es imposible elegir una única noticia, don Luis, que es auténticamente imposible. Suso Pérez Astur dice que cree que el éxito espectacular de la economía en Argentina gracias a Javier Milei es la noticia de este año 2024. Añade que en su opinión eso va a tener una trascendencia enorme a nivel internacional y que esto va a incluir a España. Dice: yo creo que va a ser la primera ficha de un dominó que va a hacer caer a muchas. Frente a esta noticia, La Verdad os hará libres, @eresolidario en Twitter, nos escribe: más que una noticia, una tendencia. Los ciudadanos están cada vez más hartos de las oligarquías y están reaccionando. La vuelta de Trump, Milei, Austria y espero que Alemania en febrero. El sistema de partidos de la posguerra se ha autodestruido. Hay comentarios, don Luis, en el que pues nos habla precisamente de la relación entre Elon Musk, entre Javier Milei, entre Donald Trump y algunos partidos, como por ejemplo en Europa el apartado de Patriots. Voy con un comentario de Ave Fénix que dice que la principal creo que ha sido la reelección de Trump, el final del wokismo, su alianza con Musk y Milei en defensa de la libertad, de la verdad, del sentido común, del respeto a las tradiciones y de nuestra civilización. Y permítame, don Luis, decir que cuando habla del final del wokismo, yo creo que es el comienzo del final del wokismo. Ojalá sea así, pero todavía no ha llegado ese final. Esto no es el fin. Exacto. Ni siquiera el principio del fin, pero sí es el fin del principio, que se dijo cuando desembarcaron los aliados en el norte de África en plena Segunda Guerra Mundial. Así es, don Luis, y nos llegan más comentarios destacando esta tendencia, destacando esta noticia sobre todo, y nos escribe Ma Suárez
60 en Twitter nos dice: no es una noticia en sí misma, sino más bien un compendio de varias de ellas, y es el triunfo de los partidos de patriotas en distintos países y el éxito de sus políticas donde ya llevan un tiempo aplicándose, como en Italia o Argentina. Esto me da esperanza para España. Fíjense la de comentarios que hay de la relación entre lo que ocurre en Argentina, lo que ocurre en Estados Unidos y la repercusión en nuestro país. Voy con un comentario de Pipu @larrevilla que dice: las victorias de Milei y Trump, el inicio de la vuelta del péndulo. Bueno, vamos con la otra de las opciones más citadas. De hecho, en la libre encuesta de hoy está por encima de la opción del milagro económico de Milei. Vamos con la victoria de Trump en las elecciones a presidente de los Estados Unidos. Comienzo con un comentario de Serafín Tallón Lobo que habla de la victoria de Donald Trump. También nos escribe Carmen Costa: el triunfo del señor Trump, que creo traerá grandes e importantes cambios. Salva Clemente ponía varias cuestiones y es que, como les decimos, a veces es complicado señalar una única. Decía que en cuanto al ámbito internacional, él se queda con la victoria de Donald Trump. Nightbirds nos escribe en Twitter: la victoria de Trump creo que traerá un cambio de paradigma. Fíjense qué interesante, porque hay personas como Laura Martínez que nos han dado noticias que les hubiera gustado escuchar, como por ejemplo que la noticia principal para ella habría sido la detención de Sánchez, pero como no se ha dado, pues se va a quedar con la que realmente se ha ocurrido, que es la victoria de Donald Trump, que para ella ha sido una gran noticia. También nos escribe José Ramírez y destaca la aplastante victoria de Donald J. Trump, que junto a Elon Musk van a cambiar la orientación de la política internacional occidental y por ende del planeta durante los 4 siguientes años, y puede que más por la buena herencia que van a dejar: el fin del wokismo y deuda infinita. Es curioso porque hay gente que lo tiene muy claro. Es el caso de Pepe Llopi, que dice: la victoria de Donald Trump, para mí no hay ninguna duda. Mínimo Estado, quien se hace conocer en Twitter como @jumimartinieto. La gota fría de Valencia, el triunfo de Trump en Estados Unidos y la ristra de corrupción una vez más, y no será la última de este gobierno de España. Voy con 2 comentarios. Uno de alguien que se hace llamar Español 74 y que creo que se llama David. Dice que Trump gana en Estados Unidos o toda la corrupción del PSOE. Él se queda con estas 2 noticias. Y AV Mena dice que la reelección contra viento y marea mediático de Donald Trump. Y este es un caso muy señalado, don Luis. La marea mediática que quería que ganara Kamala Harris, y sin embargo ya ve que luego en las urnas el pueblo norteamericano respaldó a Donald Trump. @Carguela1 nos escribe: la victoria aplastante de Trump. En Europa algunos países empiezan a despertar, a ver si se van dando cuenta de que lo único que podemos exportar son burócratas. En España, de que a Pedro Sánchez le queda un año menos de gobierno, pero no de legislatura. Que nos espabilemos, nos dice. Es importante, exacto, que nos espabilemos para que sigamos ese ejemplo. Y termino con un comentario de Celso Grau Fernández que dice: para mí la noticia más importante del 2024 ha sido la vuelta de Donald Trump, y sobre todo, don Luis, hay muchas personas que están hablando precisamente de esas repercusiones. De momento, Donald Trump es presidente electo, ya saben que toma posesión en enero, dentro de unos días apenas. Habrá que empezar a ver qué es lo que hace Donald Trump, porque sí que ha dicho que hay muchas medidas que va a imponer desde el primer día de su mandato. Por tanto, tendremos que tener los ojos bien abiertos para el cambio que viene desde Estados Unidos. No es un cambio climático, pero eso es un cambio del clima político. Bueno, ese es el cambio climático que a mí sí me gusta. Efectivamente. Yo confieso que he votado por esta opción, por la de que la noticia del año es la elección de Donald Trump, porque las consecuencias a nivel mundial pues pueden ser enormes. A diferencia del Trump de 2016, estamos viendo ahora a un Trump que curiosamente parece más maduro en lo que se refiere al ejercicio del poder, un Trump que está llevando con guante de seda las relaciones con su propio partido. Por ejemplo, decían que él quería que se cambiara de representante, de portavoz de los republicanos en el Congreso, pero que la mayoría de los congresistas quería al actual portavoz, y al final él ha propuesto al actual portavoz,
A lo mejor el Trump de 2016 habría tratado de imponer su visión. Yo creo que ahora es bastante más pragmático. Parece que ha aprendido a base de golpes que el poder pues hay que ejercerlo con puño de hierro en guante de seda. Y bueno, ha anunciado que desde el día 1 va a haber enormes cambios. Fíjese usted, don Luis, que hay comentarios como también, por ejemplo, este de Manuel, que no ha apostado por Donald Trump directamente porque dice que ha habido muchas noticias, como por ejemplo las maniobras del globalismo y su agenda maligna para acabar con la libertad de expresión, con la burda excusa del peligro de los bulos, o lo que ellos llaman bulos, que dicen que es una amenaza para la democracia. Este es uno de los comentarios que realmente vendría a combatir, ¿no? Bueno, más que el comentario, lo que señala, ¿no? Esas políticas nocivas, que es lo que vendría a combatir Donald Trump con sus próximas medidas. Bueno, vamos con el último de los 4 temas más repetidos, la corrupción del PSOE como noticia del año. Fíjense, porque hay muchas personas que reúnen varias opciones dentro de una misma. Es el caso de Monito Pasmao, que dice que la corrupción descarada de Pedro Sánchez y el PSOE, aprobando una serie de cuestiones, como por ejemplo la amnistía para políticos condenados a cambio de sus votos para seguir robando. Dice que no sabe si queda claro lo que ella quería decir con este comentario. Pablo Cambronero nos escribe también refiriéndose a la corrupción del PSOE. Nos dice: una de ellas ha sido, en mi más modesta opinión, la demostración empírica de que la apatía es la semilla de las dictaduras. Y además Pablo Cambronero, colaborador de esta casa, vino a presentar su libro, así que aprovechamos la circunstancia para recomendar el libro de don Pablo Cambronero, porque entre otras muchas cosas cuenta esto, así como lo complicado que es a veces la burocracia, el sistema a través de otro. Y de paso recomiendo a la gente que siga a don Pablo Cambronero en Twitter, que está haciendo una labor excelente desgranando toda esa inmensa cantidad de dinero que la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo está repartiendo por países de lo más variopinto y en muchos casos sin justificación de proyecto ninguno. Exactamente, ¿qué estamos pagando con el dinero de todos los españoles? Voy con un comentario que nos deja Beatriz, que reúne varias cuestiones. A nivel internacional decía que era la reacción de la población contra lo woke, que parecía que no iba a llegar nunca. A nivel nacional, que el jefe de Estado, el rey junto a la reina, se quedaran en paiporta, mientras que el jefe del Ejecutivo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, salía por patas. Cree que es importante y que dimensiona precisamente lo que allí se vive, teniendo en cuenta la situación que atraviesa el país y que, por tanto, no está siendo suficientemente valorado. Hay oyentes que escriben y que no olvidan la aprobación de la ley de amnistía. Por ejemplo, el caso de Pastrana, que nos dice: la noticia para mí es la aprobación de esta ley. Pilar también nos escribe que en España se acabó la democracia, es un Estado fallido. Tenemos que hacer una especial mención a Miguel Castilla, que es otro de los fijos de este programa. Dice que para él la noticia es que la gente se está dando cuenta de que los planes de las élites para empobrecernos, doblegarnos, encerrarnos y someternos, y que cada vez hay más resistencia a esas élites nacionales e internacionales, donde cada uno debemos poner nuestro granito de arena. Y de hecho hago hincapié, si les parece, en esa rebelión cívica que parte de cada uno, pues como por ejemplo hacen ustedes escuchando este programa, que es una excepción dentro de la regla que domina generalmente a las radios generalistas. Así que piensen ustedes también en lo que pueden hacer, como dice don Miguel Castilla, para poner ese granito de arena para terminar con esos planes de quienes nos quieren doblegar, encerrar y someter. Gonzalo Pozo nos dice: la principal noticia, sin ninguna duda, es cómo puede un criminal rodeado de corruptos y socios golpistas, terroristas y delincuentes continuar de presidente. Claro, aquí señalamos directamente a Pedro Sánchez, como hace Yazmira Navarro, que se pregunta cómo la democracia permite que un partido político se convierta en una organización criminal transnacional y que el político delincuente, sus familiares y enchufados naden como pez en el agua cuando aún están siendo investigados, imputados o directamente condenados. Traen varios temas a colación nuestros oyentes. Nos escribe Ciudadano Pedro: la prescripción de los delitos cometidos por los atentados del 11M de 2004. Los ciudadanos percibimos que la democracia española está herida con pronóstico de suma gravedad. Hay como gente como Antonio Amaro, que dice que principalmente tiene que centrarse en la corrupción de este infame gobierno. Pero claro, es que hablar de la corrupción de este infame gobierno no es un tema, sino que son muchos y además con nombres propios.
Edu Barcelona resume todo en estas palabras: la bolivarización de España. María Fernández habla de la corrupción del gobierno y, atención, la apatía de la oposición del Partido Popular, porque hay veces que es tanto la acción como la inacción. Bueno, hoy, de verdad, en la portada de El Español llevan una entrevista con Feijóo, ¿no? Y entonces, la frase de portada, la frase del titular es: Feijóo, comillas. Cualquier portada de 2024 habría hecho caer a un gobierno. Si yo fuera Sánchez, iría a elecciones en 2025. Yo leo esto y digo, no puede ser. O sea, de nuevo dice que Sánchez convoque cuando le dé la gana. Hombre, que él le sugeriría que en 2025. Feijóo jamás dice qué demonios va a hacer él para que Sánchez caiga cuanto antes. ¿Qué narices? O sea, es el reflejo perfecto de la pasividad. Es el pasivo hecho político. Él no va a mover un dedo para que Sánchez caiga. Pero si él fuera Sánchez, convocaría elecciones en 2025. Gracias, don Feijóo, por esa contribución tan enorme al futuro de España. En fin. Vamos con más comentarios. Por ejemplo, Elena se acuerda de la Rosa Nostra o de la Cosa Nostra, que viene a ser básicamente lo mismo. Habla de los enjuagues de la familia y la banda asociada criminalmente. También Antonio Martínez Carrascal dice que la principal noticia de este año es que Pedro Sánchez sigue al frente del gobierno pese a su corrupción y gobierno autocrático. Egalex habla de toda la corrupción de la izquierda y atención, porque ya no solamente hablamos del Partido Socialista, sino que también hay algunas cositas que hemos descubierto este año dentro de Sumar, por ejemplo, de Más País, en fin, que nos han llamado poderosamente la atención. Lola M. San Cristóbal ve el vaso medio lleno. Dice que es una buena noticia la presunta corrupción del gobierno, que se esté hablando, ¿no?, de la corrupción del gobierno. Que se esté investigando, que por lo menos se ponga el foco ahí directamente y que esté, como hacemos nosotros todos los días en los titulares, intentando recordar quién está en la Moncloa y precisamente cómo están gestionando el Ejecutivo de nuestro país. Vamos con alguien que se hace llamar MGA. Habla de la deriva totalitaria del corrupto régimen del felón Sánchez, con el apoyo criminal de todos sus socios parlamentarios en la senda de la destrucción de la Constitución y de la nación española. El Barón de la Birra nos escribe: la imputación de Begoña Gómez y el cerco a el PSOE gracias a Hazte Oír y a Vox. Ángel Luis Justa habla de la corrupción del psicópata indecente, su familia y la secta de la PSOE Nostra. Isabel de Castilla nos dice: es imposible elegir cuál es la noticia más importante del año, pero toda la corrupción del gobierno en general, claro que lo es. Fíjense ustedes, porque Fran Muñoz Palencia nos trae una noticia que todavía no se ha producido. Habla de la dimisión de Pedro Sánchez. Debería ser noticia todos los días, Luis, que todavía no haya dimitido Pedro Sánchez. Cancelable. Pues sí, tiene toda la razón. Sí, no, le decía, cancelable 1971 va también en esta línea y dice que la principal noticia es que siga Pedro Sánchez en la Moncloa. Canta la Rana PAC 3, que cada vez nos pone más complicado el tema de los Arias. Habla del saqueo que está saliendo a la luz y que es de vergüenza. Se refiere a todo el cobro de las comisiones presuntamente llevadas a cabo por Víctor de Aldama, Koldo García, José Luis Ábalos y toda la ristra de nombres que cada día que pasa les vamos contando en estos informativos. Y para cerrar los comentarios que traemos con respecto a esta noticia, recordemos que son muchos. Nos escribe Sara Bayo: queda un día de este 2024 y me gustaría el titular: meten en la cárcel al presidente, ministros y demás caterva de ladrones que nos mal gobiernan, incluso a Zapatero. Bueno, pues esos eran los comentarios sobre los 4 temas más mencionados por la gente en lo que respecta a la noticia del año, pero también ha habido otro oyente que ha sugerido otras noticias del año. Por ejemplo, doña Carmen. Pues mire, Pitu LAJ Oficial dice que Rusia sigue sin ganar la guerra, que para ella o para él este es uno de los datos más importantes de 2024. Robert de Craón nos escribe que aún hay en el mundo personas que se rebelen ante la supremacía de la
Estulticia. Sí, estulticia. Sí. La estulticia. Bueno, vamos con la madre del topo. Dice que no es la más sonada, pero sí la más importante a largo plazo. Habla del comienzo de giro a posiciones más conservadoras en Alemania. También hemos hablado, don Luis, de Patriots, por ejemplo, de ese nuevo grupo que hay en el Europarlamento, de esas posiciones más conservadoras que se vienen viendo desde otros países, como es el caso de Argentina con Javier Milei, como es el caso de Hungría con Víctor Orbán o como es el próximo caso inminente de Donald Trump en Estados Unidos. Ángeles Roldán también nos comenta cómo están atragantándonos con la Agenda 2030, destrucción del sector primario y control y desprecio del pueblo. Eso incluye inmigración en masa ilegal y corrupción de los gobiernos, sus mandatarios y el despilfarro de nuestros altísimos impuestos. Voy con dos comentarios que le van a gustar especialmente, don Luis, que se unen al de una clásica de este programa, que es doña Ana Stafford. Hablo de Steve Banner y Vicente Gómez. Steve dice que el estreno de Radio Libertad, que es el único medio que puedes escuchar para enterarte algo de lo que pasa. Y Vicente Gómez dice que su noticia es que gracias a esta radio y a usted, don Luis del Pino, tenemos un medio en el que poder informarnos, y de hecho nos desea un feliz año 2025 para todos nosotros. Hay muchos comentarios, don Luis, no lo voy a leer todos porque nos sonrojamos un poco, pero que agradecen. Déjeme que lea yo uno de doña Carmen Álvarez Vela, que dice que la noticia del año es que nació Radio Libertad, por favor. Es que es verdad. Muchas gracias y un abrazote, doña Carmen Álvarez Vela. Por ejemplo, Hispano 74 habla de usted y también de los contertulios que nos ayudan a sacar adelante este programa. La verdad es que son muchas las personas que nos han mandado su cariño entre los muchos felicitaciones a todo el equipo comentarios de Mañanas en Libertad. Así que nos unimos a esta felicitación. Hay un par de comentarios más, don Luis, y así terminamos, si le parece, con estos asuntos. Empiezo con uno de Roy Batty, que habla de la invasión que no cesa por la que están metiendo a mucha población africana en Europa, vía Canarias, vía España. Habla de los intereses inconfesables de las ONGs por hacerse ricos a costa del contribuyente, los problemas de convivencia que traen a la vida diaria, no de la casta política, sino de los españoles de a pie. Y si le parece, don Guillermo, terminamos con alguien que se hace llamar Melilla Azofra. Claro, quien nos escribe y nos dice: a mí me queda claro el mensaje del autócrata y sus mindundis, nos quieren muertos. Este año han sido municipios de Valencia, el próximo puede ser cualquier provincia de España. El bipartidismo mata. Bueno, pues era una parte de los muchísimos mensajes que hemos recibido para dar la opinión sobre cuál ha sido el tema del año. Muchísimas gracias a todos los que han participado mandándonos sus opiniones y sugerencias.